Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Samuel capítulo 15. Segunda de We're going to Samuel be capítulo 15. reading from 2 Samuel, verse 15. Y ahí en ese capítulo 15 leeremos versículos 29 y 30. And there we're going to read verses 29 and 30. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Then Zadok and Abiatar come back with the ark of God to Jerusalem, and they stay there. Sí, thank you. Okay, el 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. But David continued up the mountain of Olives, weeping as he went. His head was covered, and he was barefoot. All the people with him covered their heads too, and were weeping as they went. Now David had been told, Ahithophel is among the conspiration with Absalom. So David prayed, O Lord, turn Ahithophel's counsels into foolishness. Thank you. Mucho se ha oído hablar sobre el rey David, sobre David en la Biblia. Lots of things have been said about David in the Bible. Mucha gente dice David un gran hombre de Dios, Many people say David is a great man of God, un pastor valiente, a very valorous pastor, un guerrero victorioso, a victorious warrior, un hombre de oración, a man of prayer, un hombre con el corazón como a Dios le agrada. a man with a heart as God pleases to Pero have. la pregunta es la siguiente: But the question is as follows. cuando conocemos todo el entorno de la vida de David, When we know all the background of David's life, ¿era David un hombre ejemplar en todas las áreas de su vida? it was David a man with an ideal life in all the areas of his life. ¿Era David un hombre responsable en todas las áreas de su vida? Wasn't he a man real responsible in all areas of his life? ¿Siempre practicaba o tenía la palabra de Dios en su vida diaria, David? Did he always practice or had the word of God in his life daily? Qué importante es conocer el contexto bíblico y a veces como tipo microscopio meterse hacia atrás de los renglones. Very important to know the background and sometimes as using a magnifying lens to get into depth to see what happens. Aquí es importante que observemos el versículo 30. Very important here that we observe carefully verse 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. When David went up the Mount of Olives, weeping and barefoot. Imaginen a David, vivan la escena. David viene subiendo una cuesta que se llama la cuesta del Monte de los Olivos. Imagine David in this scene. He was coming up the Mount of Olives. La misma cuesta que 1000 años después subiría el Señor Jesús con los apóstoles. Same mount that the Lord Jesus will be coming up with the apostles later on. David ya es grande de edad. David what? David es grande de edad, David is already an old man. se ve cansado, He's tired. se desplaza lentamente, He walks slowly. sus hombros caen, His shoulders are down. su cabeza pende His head is down as well. y sube la cuesta despacio. And he comes up as Edgar is simulated. Está llorando. And he was weeping. ¿Por qué está pasando esto en la vida de David? Why is this happening in David's life? Ya sus hijos de David ya han crecido His children are grown-ups. y él está pasando por una etapa muy fuerte en todo sentido, espiritual, emocional y físicamente. And he's passing through a very hard spiritual, physical, and emotional Está stage of his está life. recorriendo un camino más pesado que otros que ya había recorrido. He was running through a road heavier than others than he has been through. Esa cuesta del Monte de los Olivos para él es más fuerte que la ruta que corrió desde el río donde agarró 5 piedras hasta enfrentar a Goliat. That mountain olive ascent is harder than his travels from the river to the stones where he confronted Goliath. También es más fuerte que todas las veredas, las brechas, los caminos que recorrió cuando huía fugitivo del rey Saúl.
This road is harder than all those roads when he was running away, fugitive of the king Saul. Todas las presiones, todos los retos que enfrentó no se comparan con el de hoy. All pressures and challenges do not compare to the one he is facing now. Hoy se encuentra desanimado, se siente derrotado. He lacks energy, he feels defeated, he has a very poor view of things. Se ve cansado y va llorando junto con un pueblo que le sigue. He shows tired and goes weeping alongside with the people that follow him. Podríamos preguntarnos qué pasó, por qué esta escena, por qué este cuadro. We can ask, what's this kind of scene? Why this picture that we're looking at? Observa de cerca a David. Please see carefully David. No lleva corona, He has no crown, no tiene un hogar, he has no home, va subiendo una cuesta, he was coming up the hill, va sumamente tenso. he is tense. Su hijo Absalón acaba de dar un golpe de estado y tuvo que salir huyendo de Jerusalén. His son Absalom just had a coup d'etat against him. He had to went out of Jerusalem running. Dejó atrás el palacio, dejó atrás la ciudad que él fundó como capital de Israel. He left the palace and left the city that he founded as king. ¿Y qué pasó? Vamos a ver la historia ahí mismo en el capítulo 15, versículo 10 a 14. And what happened? We're going to see this in chapter 15, 10 to 14. Versículo 10 al 14. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Then Absalom sent secret messengers throughout the tribes of Israel to say, as soon as you hear the sound of the trumpets, then say, Absalom is the king in Hebron. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. 200 men from Jerusalem had accompanied Absalom. They had been invited as guests and went quite innocently, knowing nothing about the matter. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Agitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. While Absalom was offering sacrifices, he also sent for Ahithophel, the Gilonite, David's counselor, to come from Gilo, his hometown, and so the conspiracy gained strength, and Absalom, following, kept on secret. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. A messenger came and told David, the hearts of the men of Israel are with Absalom. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Then David said to all his officials who were with him in Jerusalem, come, we must flee, or none of us will escape from Absalom. We must leave immediately, or he will move quickly to overtake us and bring ruin upon us and put the city to the sword. ¿Qué ha pasado? What's going on? ¿Por qué David está en esta situación? What David is in this situation? Sería interesante acercarnos a David y hacerle dos preguntas sencillas. It would be very interesting to be closer to David and request from him answer to two questions. Y en la respuesta de cada una de ellas encontraremos mucho fondo. And in the answer of each of it, we'll find lots of depth on it. Vengan, acerquémonos a David. Come, let's get closer to David. David, David, ¿cómo están tus hijos? how are your children? David, al oír la pregunta, hace una mueca de dolor. David, when he hears this, he makes a face of pain. Y le llegan una serie de recuerdos en su cabeza. And many memories come to his mind. Mis hijos, dice. My children. Han pasado 14 años desde que David sedujo a Betsabé. They've been now 14 years since the time that David seduced Bethsabe. Y han pasado 13 años desde que Natán le dijo a David: por todo esto que has hecho, la espada no se retirará de tu casa. And 13 years and Nathan the prophet said to David, the sword will not depart from your house because of what you have done. Y la profecía de Natán se cumplió
al pie de la letra sobre la casa de David. And Nathan's prophecy was fulfilled to the letter in David's house. Su primogénito, su primer hijo de David, llamado Abnón, His firstborn, Abnon, David's firstborn, le gustó su media hermana llamada Tamar, que era hija de Absalón, de otro matrimonio. got in love of his half-sister, son of Absalom from another marriage. Le echó el ojo a la muchacha He saw her, who was beautiful, y tramó un plan para engañarla. and he did a plan to trick her. La trajo a su casa, finalmente la violó. He brought her home and raped her. Ya que la violó, la desechó como una basura y tras de ella cerró la puerta. Vámonos para afuera. After raping her, he threw her out as trash and closed the door. La muchacha, humillada, desgarró su vestido de colores que usaban las princesas, las hijas vírgenes del rey. This lady, being humiliated, she broke her colored princess dresses. Vino con su hermano Absalón, le contaron todo a David, que era el papá, el rey. And he came with her brother Absalom and told this to the father, who was the king. Lo que había hecho Abnón con su media hermana Tamar y que What lo supo Absalom has Absalón. done with Tamar, ¿Y qué hizo David? Vamos a and what David did. Segunda de Samuel 13, nos vamos para 2 atrás, Samuel 13, 2 capítulos atrás y vamos a leer en ese capítulo 13 versículos 18 a 22. verses 18 to 22. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. So his servant put her out and bolted the door after her. She was wearing a richly ornamented robe, for this was the kind of garment the virgin daughters of the king wore. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Tamar put ashes on her head and tore the ornamented robe she was wearing. She put her hand on her head and went away weeping aloud as she went. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Abnón? Calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por todo esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Her brother Absalom said to her, has that Amnon, your brother, been with you? Be quiet now, my sister, he is your brother. Don't take this thing to heart. And Tamar lived in her brother's Absalom's house, a desolate woman. Observemos 21 y 22 que son claves aquí. Please look carefully, 21 and 22, they are key to this. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. When King David heard all of this, he was furious. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Absalom never said a word to Ammon, either good or bad. He hated Ammon because he had disgraced his sister Tamar. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo el papá cuando supo lo que había pasado con What the Amnón y father Tamar? did when he knew what happened, Se enojó mucho. he really got mad, furious, reads. Dices tú, bueno, está bien, es obvio enojarse. Well, sure, it's obvious that that might happen. Pero tú quisieras leer un versículo un poquito más largo. But you might want to read a little longer in that verse. Se enojó mucho y mandó llamar a Amnón y lo reprendió y lo castigó. He really got mad, and then he called Abnon and he repented him and maybe penalized him or something. No dice eso. But he doesn't say that. Se enojó mucho y mandó incluso desterrar a Amnón inmediatamente. He got really mad, and then he called for Abnon and exiled him. No lo hizo. He doesn't say that way either. ¿Qué hizo el papá? What the father did, Se enojó. he just got mad, Y después del enojo, and then after he was mad, nada. he got madder, No hizo nada but did nothing. para disciplinar a Amnón. Did nothing to take discipline measures to Abnon. ¿Y sabes qué es lo peor? And you know what is the worst of this? No hizo nada por su hija Tamar, que esperaba el apoyo del padre.
he did nothing for Tamar that he was expecting the support of the father. Simplemente no hizo nada más que enojarse. Simply did nothing besides getting mad. Por eso Absalón empezó a tener un rencor, un odio hacia su medio hermano Amnón. This is why Absalom started getting through hard feelings against his brother Amnon. Y cuando tú lees la historia, Absalón más adelante tiende una trampa a Amnón, lo emborracha y lo mata. And when you read the history, later on Absalom tricks his brother Amnon and kills him. Y en un momento dado, en el palacio de David, hay incesto, hay asesinato, hay decepción y hay un hijo que se desaparece, que es Absalón, se va a vivir a la casa del abuelo. In certain time in the palace of the king David, there is deception, there is rape, there is murder, there is lies, and Absalom takes away and leaves the palace. David no atendía los problemas de sus hijos, David did not attend the problems of his children, ni disciplinaba a sus hijos cuando tenía que hacerlo. neither discipline. David no Them. estaba funcionando bien como papá. So David, we can conclude, was not functioning properly as father. ¿Y sabes qué es lo triste de esto? And you know what is the saddest thing of this? Que muchas veces hoy en las iglesias cristianas, That today in the Christian churches, por el cristianismo y el sentimentalismo, many times because of their beliefs and emotions, hay muchos que son papás y tienen hijas, tienen hijos y no les dan para comer. there are many who are fathers and they don't provide food for support for them. Tienen sus obligaciones con sus hijos y no responden. They have obligations to their children and they do not respond. Ah, pero míralos, aleluya, aleluya, mi But it Señor. comes Sunday and they are hallelujahs and like that. Qué bárbaros, qué espirituales. So spiritual. Y la hija, papá, dame para un cuaderno para la escuela. And the daughter, father, give me for a notebook for the school. Padres irresponsables, Fathers without responsibility, padres religiosos, irresponsible, padres religious, que la iglesia cristiana los cubre con el sentimentalismo. parents that the Christian church covers them with emotion, sentimentalism. Cuando la palabra de Dios lees su contexto completo es, ve, atiende a tus hijos. When you read the Word of God in its proper context, says, go and attend your children. Pero quizá otro dirá, cállate, Cristo ama a toda persona. You must maybe hear, hey, shut up. Qué Christ fácil. is love, loves everyone. Qué fácil es desviar el mensaje cristiano para consentir a padres que no son padres como la palabra de Dios lo dice. What easy is to detour the Word of God to cover fathers who are not really fathers in the sense that the Word teaches. Y el problema es que no solamente son personas que están en las iglesias hasta compartiendo la palabra desde hace muchos años, el problema es que tienen hasta 14 hijos. And the problem is not only that they are in the churches even sharing the Word, but that they have even all the way up to 14 children. Y de los 14, ¿a cuántos mantienen? And out of the 14, to how many they take care of? Pues a lo mejor a uno o a nadie. Maybe one or no one. Ah, pero predican la palabra con corbata y con poder de Dios. Oh, but how brave they are spreading the Word. ¿Se fijan qué fácil es desviarse de la responsabilidad? Could you see how easy it is to detour the responsibility, to avoid it? Pero es que mi hijo ya es grande. Oh, it's because my children is already a grown up. Bueno, y cuando fue chica tu hija, ¿la mantuviste? And when he or she was small, did you take care of her? Or him? Tampoco la mantuvieron. No, neither Se- that. Se puede entonces dudar de tu madurez. Therefore, we can conclude that we are not sure about your maturity. Por eso dice un dicho popular, caras vemos, corazones solamente Dios los conoce. That's why Vox Populi Vox Day it says we don't know what is in your heart. ¿Cómo se, Because we mide see el, hearts and we don't know what's behind. ¿Cómo se mide el cristianismo maduro de una persona? How you can measure the Christian growth in someone? Observar su casa, Check their home, observar sus hijos the household, the y observar children, su papel como papá. and you will define and found what's how the role of father has been played. David no supo ser un buen padre de familia.